Mis amados, que la gracia del Señor les acompañe en este tiempo. Es probable que varios de ustedes ya estén haciendo uso de sus vacaciones y nos alegramos por eso. Sin embargo, también nos alegramos porque a pesar de eso puedan conectarse con nosotros y tal vez en un horario distinto al que acostumbramos de las 20 horas o incluso en un día distinto usted pueda ver este estudio y seguirlo hasta que retomemos o retome usted de nuevo la normalidad en los días que corresponden, que es el día miércoles. Y hoy es miércoles y lo estamos transmitiendo de esa manera para ustedes. Pero como dije, es probable que algunos de ustedes no lo estén recibiendo en el mismo tiempo, pero lo importante es que pueda continuar con este estudio. Y hoy continuamos con estas cartas paulinas, hoy día con la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y así seguimos nuestro viaje por estas cartas y que por supuesto nos traen una gran bendición. Una de las razones o la razón por la que seguimos con esta carta es porque es casi la continuación de la primera, aunque en cuanto a fechas pudiera no estar tan cercana. Sin embargo, tenemos y podríamos citar algunos eventos que creemos podemos orientarle en cuanto a esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que resulta por allá por el año 67 de nuestra era aproximadamente. Si hiciéramos una cronología para llegar a este tiempo, un cuadro cronológico, diríamos que probablemente Pablo fue arrestado por allá por el año 58 de nuestra época, de nuestra era, y que habían pasado aproximadamente unos 3 años, el año 61, en que Pablo estaba en la cárcel, yendo de un lado para otro en estos juicios por diferentes gobernadores romanos, operación a Roma por lo menos, y ya en el año 61 al 63 aproximadamente, que fue el periodo en que él estuvo preso y encarcelado en Roma. Y eso nos queda registrado y tenemos notas de ello en el libro de los Hechos, por supuesto. Y por lo tanto, allí entre el año 64 y 67, Pablo fue liberado de la prisión y durante este periodo recorrió un vasto territorio, diría yo, y fue durante ese periodo de tiempo en que Pablo escribe estas 2 cartas desde Macedonia. Ya en el año 67 Pablo otra vez es apresado, detenido, y se cree que allá por el año 68 aproximadamente Pablo podría haber sido, según algunos eruditos, muerto en Roma. Y en ese periodo, antes de su muerte, Pablo habría sido el escritor de esta carta. Ahora, si nosotros pudiéramos resumir esta carta, podríamos tener a lo menos 2 textos de ella donde encontramos lo que podríamos llamar el resumen de esta carta. El primero de ellos es el texto 15 del capítulo 2, muy citado, muy llamado a la memoria, ¿no es cierto? Cuando dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Es decir, este llamado a no sentir vergüenza por causa del Evangelio, lo que Pablo habría dicho cuando escribe a los romanos: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. No tengo por qué bajar la cabeza, en la idea del apóstol Pablo. No tendría por qué bajar la cabeza. Yo me siento grato, me siento bendecido, me siento protegido, me siento inspirado por lo que la palabra de Dios tiene para mi vida y lo que Dios ha hecho en mi vida. No hay razones para sentir vergüenza. Y la segunda, el segundo resumen que podríamos hacer, el segundo tema que podríamos encontrar, está en el capítulo 4, el texto 2, que nos dice lo siguiente: que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y solicitud e instrucción. Podemos enfatizar entonces en esta epístola estos 2 elementos importantes, pero también pueden haber otros que podríamos colocarlos también, lo que tiene que ver con la lealtad, aún en medio del sufrimiento, ser leales, una lealtad en el servicio, esta palabra tan manoseada
aún en nuestro tiempo, pero que están allí, y ser leales aún en medio de la apostasía. Esta es una palabra que sobresale en esta carta también, como lo que ya hemos mencionado, y lo que nosotros podemos hacer como siervos del Señor, ser leales a lo que nuestra lealtad a Dios y también la lealtad misma de Dios hacia nosotros, aún hacia aquellos que le habrían abandonado. Por lo tanto, en su momento de muerte, ¿no es cierto?, haciendo este resumen introductorio, ¿no es cierto?, se nos da algunas otras pistas de lo que Pablo está viviendo en este momento, de lo que está sintiendo, ¿no? Y allí está el último mensaje que el apóstol Pablo entrega y que se nos entrega al final del capítulo, pero yo diría no como una nota de tristeza, no como una nota de angustia, sino más bien como una nota de triunfo, de victoria, cuando él dice: he peleado la buena batalla. ¿Se fija? He acabado la carrera, he guardado la fe, ¿no? He peleado la buena batalla. Aquí Pablo se siente que al pelear la batalla, él siente triunfo. Y estas palabras, podríamos decir, estarían hechas como para escribirlas o mencionarlas en el momento de su sepelio, ¿no? Si nosotros estuviéramos allí, si nosotros estuviéramos en el sepelio del apóstol Pablo, lo más probable es que citaríamos algunas de estas palabras y que nosotros los pastores la hemos citado muchas veces en el sepelio de algún pastor, de algún hermano que ha sido fiel al Señor y que sentimos que ha pasado este tiempo y que ha peleado la buena batalla y que ha alcanzado la victoria. Así es que esto podría estar allí. Así es que podríamos encontrarnos con esto. También uno puede encontrar en esta carta un sentido de nostalgia del apóstol, ¿no? De esto y también un sentido de que algo venía y que no sabía exactamente lo que era, preocupado por la iglesia, etcétera, etcétera. Pablo está también hablando del resultado, en esta carta, del resultado final de la predicación. No se llegaría a lo que él esperaba, a lo que era su sueño, que la gente, la humanidad toda conociera a Jesús. Ni siquiera llegaríamos a eso. Sin embargo, la iglesia llegaría, incluso en pasado el tiempo, a una apostasía terrible que incluso podría para muchos hacer pensar en el exterminio, en la desaparición de la fe cristiana. Obviamente eso no es posible, porque como diría el mismísimo Gamaliel, si esto es obra de Dios, esto va a seguir. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo, por ejemplo, los textos 4, el capítulo 4, textos 16 y 17, él dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán. ¿Se fija? Resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, dice en Tesalonicense, ¿no? Y así estaremos siempre con el Señor cuando los creyentes se hayan ido, ¿no? Cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, como le dice a los corintios. Todo esto habría de ocurrir. Ahora bien, vamos a entrar a este capítulo 1 de Segunda de Timoteo. Fíjense que Pablo aquí hace una introducción un tanto diferente, un tanto distinta, y lo leemos de esa manera. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Se fija? Por la voluntad de Dios, ¿ya? Mire que es interesante esto, porque aquí dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. En la primera carta, él había dicho que era por mandato de Dios. Fíjense que es interesante esto. Aquí está expresando, ¿no es cierto?, que él es apóstol porque Dios lo quiso así. No porque él lo haya buscado, no porque él lo haya querido, sino que fue la voluntad de Dios, ¿no?, según su promesa. Ahora,
¿Cómo podemos nosotros oponernos a algo que Dios quiere hacer en nuestra vida? ¿Cómo podemos aceptar esta promesa? Pablo dice que es por la voluntad de Dios. Aquí el apóstol dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Es decir, una promesa que se acepta por la fe. No hay otra manera de aceptar las promesas de Dios. Ahora, la única forma en que puede obtenerse la vida eterna es también por la fe, ¿no? Y el Señor Jesucristo lo ofrece. Ahora bien, ¿a quién escribe? Y Pablo dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Observemos aquí. Hagamos un pequeño acotación aquí. Pablo ve en Timoteo a un hermano, a un pastor especial. Lo ve como a un hijo, ¿no? Pablo dice, gracia y misericordia. Gracia, la alegría, la satisfacción que él siente, ¿no es cierto? Timoteo era todo eso, era la causa por la cual Pablo se sentía grato, se sentía bendecido, se sentía agradecido de Dios, ¿no? Y la misericordia. Esta es una expresión que no aparece en los saludos de Pablo en otras cartas. Dios no nos ha dado, ¿no es cierto? Y nos ha llamado por su sola misericordia, ¿ya? Es decir, Él nos ha dado no lo que merecemos. No. ¿Qué merecemos? Merecemos juicio, merecemos condenación. Pero Él nos ha dado misericordia. Él nos ha tratado con misericordia. Entonces, Pablo dice, por la gracia y la misericordia y paz de Dios. ¿Ya? Una misericordia que viene de Dios, que no procede de Él. Y que por lo tanto, Él dice a Timoteo, amado hijo, ¿no? A este amado hijo, a este amado pastor, a quien muchos creen que Pablo estaría pensando en alguien que podría reemplazarlo. Así es que, de parte de nuestro Dios. Entonces, aquí el énfasis está obviamente en lo que Jesucristo era. Doy gracias, dice, a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo está diciéndole a Timoteo, tú estás en mi lista de oración diaria. En mi lista de oración diaria. Qué interesante. Pablo dice, tú estás, me acuerdo de ti en mis oraciones, sin cesar. Hermanos, ¿cuántas veces, sin cesar, están las personas en su memoria? ¿Tiene usted una lista de oración? ¿Tiene hermanos por los cuales usted ora regularmente, rogando a Dios para que la misericordia de Dios pueda ser sobre ellos? Rogando a Dios para que Dios pueda obrar en la vida. ¿Cuántas personas tiene usted en una lista orando por aquellos que no conocen a Jesús y que necesitan conocerlo? ¿Cuántas de esas personas? Y luego en el texto 4 dice, al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo. Este es el cariño que siente Pablo por él. Este texto nos muestra esta cercanía del apóstol Pablo con este joven pastor Timoteo. El cariño que él sentía, el hecho de que Pablo hubiera sido de nuevo encarcelado, el hecho de que Pablo de nuevo estuviera en la cárcel y que estuviera por incluso, ¿no es cierto?, enfrentar la muerte. Obviamente esto produjo un gran dolor en Timoteo. Y Pablo dice, me acuerdo de tus lágrimas, me acuerdo de cuánto has llorado y deseo el consuelo de su compañía. Siento deseo de verte. Sé que has llorado. Tengo ganas de abrazarte. Tengo ganas de estar junto a ti. Tengo ganas de orar contigo. Tengo ganas de verte, de acompañarte.
Por eso que es importante, hermanos, cuando nosotros nos vemos, cuando nosotros podemos ver a nuestros hermanos, es realmente importante eso, cuando podemos mirarlos a la cara. Por eso es que añoramos los cultos presenciales. Es cierto que a veces es inevitable tener estos cultos online, estos estudios bíblicos también, pero no menos cierto, la necesidad de poder compartir con aquellos que son nuestros hermanos. Era evidente, Pablo sentía un gran cariño, un gran afecto por este joven pastor, por este joven amigo a quien él había criado, había enseñado. Él recuerda esas lágrimas, pero también desea el consuelo, pero el consuelo que viene de un abrazo. ¿Cuántas veces, como hemos dicho en otros momentos, necesitamos solo un abrazo? No necesitamos una palabra, no necesitamos una exhortación. Necesitamos que alguien nos consuele con un abrazo, que nos haga sentir cariño. El cariño de un hermano, o como cuando un hijo abraza a su padre para sentir el cariño de su padre, no para que lo rete, no para que le llame la atención, sino que simplemente para sentir cariño. Y Pablo dice, necesito verte, quiero verte, anhelo verte. Pero aquí también dice ahora, cuando esto ocurre, cuando esto, para llenarme de gozo, y al estar contigo, traeré a mi mente cosas maravillosas, como por ejemplo, traeré a mi mente la fe no fingida que hay en ti. Puedo sentir, puedo apreciar que en ti hay una fe real, una fe verdadera, ¿no? La cual te ha sido heredada, entre comillas heredada, pero te ha sido comunicada, ¿no? Te ha sido transferida, te ha sido compartida por tu abuela Loida y por tu madre Eunice. Y estoy seguro que esa misma fe está en ti. Pablo viene de una religión judía. Él era judío. Pero Timoteo aparentemente fue criado en un hogar cristiano. Su madre y su abuela eran cristianas. Y por lo tanto, lo más probable es que ellas influyeran en la decisión de que Timoteo entregara su vida a Jesús. Es muy probable que eso pasara. El padre de Timoteo, su papá, era griego. No nos dice las Escrituras si él había creído o no en Cristo. No nos señala aquello. Pero lo que sí Pablo señala es que la fe no fingida, una fe real que había en Timoteo, era algo que le habían transmitido su madre y su abuela. Esto es lo que le había llegado a Timoteo. Una fe genuina, una fe de verdad, una fe real, una fe no fingida. Por eso, el texto 6 dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La imposición de manos estaba asociada a esto que Pablo estaba haciendo en su ministerio. Sentimos mucha satisfacción, los líderes cristianos y los hermanos en general, cuando alguna persona a la que le hemos compartido el Evangelio empieza a surgir en su vida espiritual y llega a conocer a Jesús. Y luego llega a realizar trabajos como el nuestro, como el de su ministerio, hermano. Por eso es que nunca tenemos que pensar que otros nos están quitando algo. Al contrario, se está prolongando nuestro ministerio. Tengo en mi memoria algunos jóvenes pastores hoy día que han formado parte del trabajo ministerial que hemos realizado en las congregaciones donde hemos estado. Pero eso no significa que yo tenga menos. Al contrario, el ministerio se prolonga. Otros siguen predicando a Jesucristo. Otros alcanzarán a predicar el mensaje de Jesús. Y por lo tanto el Evangelio podrá llegar a otras personas. Entonces, este muchacho había estado tan cerca de Pablo siempre, ¿no? Y que había estado muy cercano a él. Muy, muy cercano.
Pablo dice en Filipenses, por ejemplo, no tengo a ningún otro que comparta mi sentimiento y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ese hombre era Timoteo, ¿no? Y ese hombre podía continuar el trabajo que Pablo tenía. Ahora, Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Este hombre, sin duda, tenía un ministerio otorgado por Dios. Recuerde brevemente que hay una diferencia entre talento y don. El talento, así de manera muy sencilla, el talento es aquella característica o aptitud con la que nosotros nacemos. Por ejemplo, cantar, jugar fútbol, son cosas innatas, aquellas cosas innatas en nosotros. Eso es un talento, eso es algo con lo que nosotros nacemos. Pero por otro lado, está también aquello con lo que nosotros recibimos de parte del Señor, como lo es el don de Dios. Es decir, la herramienta que Dios nos da para que nos desarrollemos dentro de la iglesia. La herramienta que Dios nos entrega para que nosotros cumplamos una tarea dentro de la iglesia. Maestro de escuela dominical, el don de tocar algún instrumento también, ¿por qué no? ¿No? El don de pastor, ¿no? Allí están. Dios, el don de servicio, entre otros. Podríamos enumerar varios más, ¿no? Algunos creen que si uno juntara los listados que aparecen en el Nuevo Testamento, vamos a encontrarnos con aproximadamente unos 19, 20 dones, y los que el Señor quiera. Dios es libre. No porque no estén allí, no van a ser de Dios. Dios los entrega ¿para qué? Para que la gente pueda servir al Señor. El don, amado hermano, es entregado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para bendecir a los otros. Entonces, el ministerio de un hermano, el ministerio de una hermana, el trabajo, el don de una hermana, el don del pastor, ha de servir a unos y a otros. Cuando yo ejerzo mi don, sirvo al Señor y a mis hermanos. Cuando otro hermano está ejerciendo su don, sirve también a nosotros y al Señor. Y por lo tanto, eso produce en nosotros un crecimiento. Así es que Pablo tal vez está pensando que a lo mejor podría Timoteo enredarse en otras cosas. Era joven, ¿no? Y por lo tanto, él dice, te aconsejo que avives el fuego, que lo mantengas ahí. Esto es como cuando antiguamente, ¿no es cierto?, o incluso hoy día en las estufas, en los lugares donde las hay, ¿no es cierto?, se aviva, se mueven las cenizas. ¿Para qué? Porque debajo de ellas permanece aún la llama. Pablo dice, permanecen las brasas, que no se apague el fuego. Hermano, no dejes que se apague el fuego del don de Dios en tu vida. Dios te ha dado un don y ese don es para que tú sirvas al Señor con él. No dejes que se apague. Entonces Pablo dice, aviva el fuego, ¿no? Avívalo. Está esta preocupación del apóstol Pablo. Pablo en los versículos 7 en adelante, hasta el texto 18, en esta segunda carta, ¿no es cierto?, nos va a mencionar también algunas cosas. Y parte diciendo, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjese que aquí se menciona esta palabra, cobardía. Es probable que usted sienta miedo por algo, ¿no? Hay personas, por ejemplo, hay personas que le temen volar, temen subirse a un avión. Sin embargo, muchas veces por razones lógicas tienen que hacerlo, tienen que viajar, pero no disfrutan el viaje. Van tensos todo el rato, todo el tiempo, ¿no? El temor es algo realmente natural, es parte de nosotros, ¿no? Como dije recién, podemos tenerle miedo a las alturas, podemos tenerle miedo a un animal feroz, etc. Pero hay que tener
un buen sentido, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sin embargo, Pablo está hablando no del temor natural que nosotros podamos tener, sino el miedo a enfrentar las cosas que vienen. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hermanos, la predicación del Evangelio, amigos, debe llegar por medio de nosotros con valentía. Nada puede amedrentarnos. Por ejemplo, hoy día se está hablando, ¿no es cierto?, de la construcción de lo que será nuestra Carta Fundamental. En Chile hay una convención constituyente, ¿no es cierto?, que está trabajando, redactando para que en los próximos 50 o 60 años tengamos esta nueva Carta Fundamental que pueda decirnos cómo se conducirá el país. Y una de las cosas que se va a escribir es ir a definir, por ejemplo, si el Estado chileno, no el gobierno, el Estado, será un Estado laico, por ejemplo, para citar uno, o un Estado laicista. El Estado laico es aquel que no se entromete en el quehacer de las iglesias y que otorga las libertades para que la iglesia pueda cumplir, por decirlo de alguna manera, su tarea. Deja en libertad a la iglesia para que pueda compartir con otro, para que pueda hablarle a otro, para que se pueda hacer proselitismo, por ejemplo. El Estado vigila para que la iglesia tenga la libertad, si usted lo quisiera, de pararse en una plaza, en una calle y hablar del mensaje del Señor. Eso es un Estado laico, ¿no?, donde usted tiene la libertad de reunirse en una casa, en una sede social, en un acto público, donde es permisible tener autoridades eclesiásticas dentro de un Estado, dentro del gobierno, como lo son los capellanes, por ejemplo, el capellán evangélico en el Palacio de la Moneda, en el caso de los chilenos. Un Estado laico. Un Estado laicista es aquel donde el Estado es quien determina las libertades que lo religioso puede tener. Y el Estado podría determinar que la libertad o la posibilidad de lo religioso se desarrolle solo dentro de sus templos. Entonces, nosotros tenemos que, sin temor, emitir y levantar nuestra voz. No queremos en Chile un Estado laicista. No estoy hablando del gobierno, los gobiernos pasan. ¿Ya? Los gobiernos duran en Chile 4 años y luego se van. El Estado, la Constitución de la República continúa. Por lo tanto, debe quedar escrito en nuestra Carta Fundamental que Chile es un Estado laico. Así entonces, las libertades para el pueblo evangélico y para todas las religiones estarán resguardadas. De lo contrario, las libertades al tener un Estado laicista podría ser restringida. A eso no tenemos que tener miedo de levantar la voz. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Tenemos que decirlo. Claro, alguien dirá, pastor, pero no tenemos que defender a Jesús. Jesús se defiende solo. No estamos defendiendo a Jesús. Estamos defendiendo la libertad de expresar nuestra religión, nuestra fe, de la manera más libre, y el Estado debe garantizarnos aquello. Entonces, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿ya? Sino, dice, de dominio propio, ¿no? No, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio tiene que ver con una disciplina, poder controlarlo, ¿no? Controlarnos y entender que Dios no quiere en nuestra vida que la derrota sea una cuestión normal en la vida del creyente. Al contrario, tenemos que ser creyentes disciplinados.
Tenemos que tener una disciplina de vida íntima espiritual con Dios. Una disciplina de oración, una disciplina de lectura de la Biblia, una disciplina de congregarnos. Estas deben estar en nuestra vida, son necesarias. Pablo dice, son disciplinas, dominio propio, ¿no? Dios nos ha dado el poder de amor y de dominio propio, de dominarnos. No simplemente largarla y dejarla, ¿no? Así es que estaría muy mal, por ejemplo, que tuviéramos miedo a decir que queremos un Estado laico y no laicista. Estaría muy mal que por temor a las represalias no predicáramos el Evangelio y nos quedáramos en nuestras casas. No. Sí, claro, durante este tiempo de pandemia tomamos ciertas precauciones, como cuando nos reunimos aquí en este lugar, en este templo donde yo estoy ahora, y nos colocamos una mascarilla para protegernos, para no contaminar a otros, y pensando en otros, y por amor a otros lo hacemos también. En este momento yo estoy solo acá, por lo tanto no es necesario. Pero cuidado, tenemos que dejar aquello, ¿no? Esto es realmente importante en cada uno de nosotros. Luego dice, mire lo que dice el texto siguiente: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Fíjese, aquí yo quiero hacer hincapié y poner el énfasis en este por el Evangelio. O a causa del Evangelio podría ser. Sufrir por el Evangelio o por causa del Evangelio. Si alguien nos maltrata por el hecho de ser creyentes, a Dios sea la gloria. Si alguien nos apedrea por ahí, como ocurrió con Esteban, por ejemplo. Esteban fue apedreado por causa del Evangelio, por causa de su fe. Por lo tanto, eso produjo en él la satisfacción de poder decir, incluso alzando sus ojos al cielo, dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Esa es la cosa, ¿no? Entonces, no podemos avergonzarnos de compartir nuestra fe con otros. No podemos cansarnos ni avergonzarnos de señalar que somos creyentes y que somos evangélicos, que es el término que nosotros usamos en este tiempo. No podemos cansarnos, no podemos hartarnos de eso. Al contrario, tenemos que dar testimonio. Pero tampoco, Pablo dice, no te avergüences de mí, no te avergüences de que estoy preso, no te avergüences de que yo sufra por Cristo. Y vuelvo a hacer este hincapié aquí, por causa del Evangelio, por el Evangelio, no por causa de sus pecados. Ahí la cosa es distinta. No por causa de los errores que usted cometa, no por causa de las cosas atroces que las personas cometen de pronto, si alguien mata a otro, si alguien roba, si alguien hace esto, si alguien lo otro. Es decir, esos actos nos llevarán a que eso tenga consecuencia. Por esas cosas sí deberíamos sentir vergüenza. Pero si por causa del Evangelio usted pierde algún familiar que ya no quiere reunirse con usted porque usted es evangélico, porque usted ama al Señor, sienta tristeza por esa persona que no ha logrado entender que usted es alguien tremendamente feliz y que tiene a Jesucristo en su corazón y que por lo tanto no tiene temor. No se avergüence. Entonces Pablo dice, si no, participa de las aflicciones. Participa. Es decir, si vienen aflicciones, vívelas. No. El mismo Señor Jesús
dijo lo siguiente en el Evangelio de Juan. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dijo Jesús. Yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? En el mundo van a tener aflicciones, van a tener enfermedades, van a tener dolores, van a tener un montón de cosas. Pero confíen, yo estoy con ustedes, no se avergüencen. Muchas veces la gente dice, pero ¿cómo mire lo que le pasa? Es cristiano. O si uno pensara en Job, donde yo estoy enseñando este tiempo los devocionales. Dios dice que no hay otro hombre como él en la tierra, y sin embargo le viene una y otra desgracia. ¿Cómo podría entenderse eso? El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. En Juan capítulo 15, el Señor dice a sus discípulos, si el mundo os odia, sabed que a mí me han odiado, me han aborrecido antes que a ustedes. A ustedes los van a odiar por causa del Evangelio, pero no se avergüencen. A ustedes no los van a querer, a ustedes los meterán presos, a ustedes los matarán, que fue la experiencia de la iglesia del primer siglo. Pero no tengan miedo, no tengan temor. Así es que, como alguien dijo por ahí, si queremos tomar una rosa, es muy probable que nos clavemos sus espinas. Hermanos, si abrazamos la fe de Cristo, es muy probable que pasemos momentos de dolor. Pero ¿qué dice un himno? Si sufrimos aquí, reinaremos allá. Así es que la vida cristiana es eso, ¿no? Es eso. Tenemos que participar de las aflicciones. Versículo 9. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Lea bien esto. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. La gracia, la salvación gratuita que viene desde antes que usted y yo existiéramos. Antes que el mundo fuera, ya Dios había previsto la salvación para el hombre, porque Dios, en su omnisciencia, Él sabía que el hombre iba a fallar. Entonces, Él nos llamó, Él nos salvó, Él nos rescató, Él nos liberó, Él nos perdonó. Y nos perdonó con un llamamiento santo, pero no conforme a nuestras obras, no por lo que nosotros hayamos hecho. Como dice el texto bíblico, que Él nos salvó, no por obras, porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación no es un acto humano. La salvación no es un acto en el que usted haya intervenido. La salvación se la debemos total y absolutamente a ese Jesús, que por su gracia nos salvó y nos perdonó, aunque no había en nosotros ningún mérito. Pero Él quiso salvarnos, Él quiso perdonarnos, y por tanto a Él sea la gloria. Esto, el maravilloso propósito de Dios, esto que estuvo oculto en el Antiguo Testamento, pero que para nosotros ha sido revelado en el Nuevo Testamento. ¡Qué bendición! Y luego termina este texto hablando acerca de la gracia de Dios, ¿no? Que nos fue dada, dice, en Cristo Jesús antes de la eternidad.
Antes Dios tenía un plan para nosotros. Fíjese, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora nos ha sido revelado. Ahora ha sido manifestada esa gracia, ese misterio eterno ha sido revelado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Nos hizo bien, hermanos, amigos, nos hizo bien que Cristo viniera, porque si Cristo no hubiera venido, entonces nunca hubiéramos sido salvos. Nos hizo bien. Y por eso no debemos avergonzarnos. Por eso no debemos avergonzarnos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, eliminó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¡Wow! ¡Wow! Diríamos ahora, qué tremendo es esto. Él quitó la muerte, es decir, ha dejado la muerte sin efecto. La muerte para el Hijo de Dios es diferente a la muerte para otros que no conocen a Jesús. La muerte significa algo tan distinto para nosotros. Es como yo lo he expresado algunas veces, es dormir y amanecer con Dios. Eso es la muerte. Ya no es lo mismo. Dios eliminó, anuló los efectos de la muerte para nosotros. Dios no es que no nos vamos a morir. Físicamente nos vamos a morir, pero Dios eliminó los efectos. Eliminó los efectos. Aquí está el apóstol Pablo escribiendo desde la cárcel. Antes que él mismo fuera muerto. Pero Pablo no estaba hablando de una muerte física, por supuesto que no, sino de la muerte espiritual. La muerte, aquella a la que nos tenía condenado el pecado, perdió sus efectos. En Cristo somos libres. Por eso que Pablo, cuando escribe a los hermanos de Corinto, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo abolió para nosotros la muerte espiritual. ¿Para qué? Para que nunca un pecador esté separado eternamente de Dios. Vamos a terminar este pasaje bíblico sabiendo lo que viene después, ¿no? Todo lo que viene para nosotros en esta carta, el versículo 11. Vamos a dejar el versículo 11 para la próxima semana y avanzaremos en el capítulo 2. Que Dios les bendiga, mis amados, que la gracia del Señor les acompañe y que este sea un lindo tiempo para ustedes. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa. Permite que nunca nos avergoncemos del Evangelio. Este Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un gran abrazo y que Dios les bendiga.